buenas noches con todos. Seguramente problemas de audio, pero ya que se van superando. Eh, Muchas gracias, doctor Rieder, por esta oportunidad para poder trabajar sobre un tema pero tan importante como es conocer la estructura del proceso, pero desde una perspectiva no tan procedimental, normativa, sino desde una perspectiva epistemológica, que creo que es lo fundamental, lo central, ¿no? Para que desde esa perspectiva metodológica y epistemológica podamos pues ver la forma como se deben interpretar los dispositivos normativos. Yo me voy a valer, pero antes de esto mejor quiero hacer referencia a que cada etapa, es cierto, tiene una finalidad, pero respecto de un mismo objeto. Hay un solo objeto embrionario en su momento, ese objeto que luego se va a convertir en hipótesis de investigación, ese objeto que luego va a corresponder a un fundamento de una pretensión penal, esa hipótesis que luego va a servir como objeto de prueba para admitir los medios probatorios, ese objeto que luego va a ser el objeto de prueba que va a permitir el despliegue de la actividad probatoria y ese objeto de prueba que va a aparecer en la parte expositiva de la sentencia. ¿A qué nos referimos? A la imputación del hecho punible. Solo eso, a la imputación del hecho punible. Solamente que respecto de esa imputación del hecho punible, en cada fase vamos a encontrar finalidades diferentes. Desde su momento de configuración hasta el momento que comienza a orientar los actos de investigación, luego a transitar hasta la etapa intermedia, donde aparece como fundamento de la pretensión penal, después en esa misma etapa intermedia, esa imputación del hecho punible, para efectos de admitir los medios probatorios, y luego, pues, en la etapa de juicio oral, para efectos de pautar la congruencia entre lo acusado, lo imputado, lo debatido y también el tema del objeto de valoración que viene a ser la misma imputación del hecho punible. Me voy a valer de unas diapositivas para poder aproximarnos a este tema. Creo que se está visualizando. Bien, voy a agrandar las diapositivas para que se pueda comprender. El tema es ver cómo la configuración normativa de las fases del proceso siempre están relacionados con un objeto. Y ese objeto viene a ser la imputación del hecho punible. Hay pues algunas resistencias menudas, muy limitadas, a considerar a la imputación concreta con esos términos, pero superada la resistencia terminológica, hablemos de la imputación del hecho punible y creo que ahí por lo menos podemos, creo, uniformizar por el uso, perdón, los términos para que desde una perspectiva semántica no nos hagamos problemas con imputación concreta, imputación necesaria, imputación suficiente, porque finalmente estamos hablando de la imputación del hecho punible. Creo que es lo fundamental. Quizás habría que diferenciarlo de la imputación objetiva, porque la imputación objetiva vienen a ser criterios normativos, pero que están relacionados con el derecho material, con el derecho penal material. Acá estamos hablando de la imputación del hecho punible o imputación concreta como objeto del proceso, ¿no? Entonces, esto es lo que nos interesa y vamos a ver cómo en función de esta imputación del hecho punible se van a ir configurando cada una de las fases procesales. Bien, esta diapositiva que están apreciando es fundamental para su comprensión. Voy a tratar de ser bastante explícito al respecto. Bien. Antes de que se formalice la investigación preparatoria, aún tenemos una fase exploratoria donde, pues, con los primeros elementos de juicio que se tiene como consecuencia de la realización de un hecho punible, pues, Fiscalía y seguramente los pesquisas policiales tratan de reunir todos esos elementos, pero en una sola idea, y eso es lo que debe comprenderse siempre. La idea es que se construya una hipótesis de imputación. Es decir, si esto lo evaluamos desde una perspectiva metodológica, en definitiva, estamos ante una investigación con un alcance solamente exploratorio, solamente exploratorio. Eso es importante porque cuando se habla de las diligencias preliminares,
y de estas se señala que estas debe realizarse porque hay necesidad de actos urgentes e inaplazables. Veamos siempre este tema de la urgencia y lo inaplazable con un hecho material, un dato de la realidad, ¿no? Estamos ante un mundo objetivo que está en constante movimiento y transformación, por tanto, y que pues esta constante transformación se produce en el tiempo, no hay duda. De tal manera que producir un hecho punible, es verdad que se va a dejar un conjunto de elementos de juicio, pero esos elementos de juicio pueden desaparecer por la dinámica de la transformación del mundo material. Una lluvia puede hacer desaparecer las huellas digitales, las huellas plantares, de tal manera que es muy importante pronto cercar esa escena del crimen para los efectos de que esos elementos puedan ser perpetuados, puedan ser recabados y puedan servir para orientar la investigación. Esa primera fase, ¿cierto? Tiene un alcance exploratorio, ¿no? Lo vemos siempre, pues, en cualquier escenario, cuando los pesquisas están recogiendo la evidencia, cuando los pesquisas están logrando videograbaciones, están entrevistando a las personas, claro, están explorando, están pesquisando, están explorando. Todavía no tienen hipótesis, sino solamente lo que están haciendo es reunir todos aquellos elementos de juicio antes de que se desaparezcan, ¿no? Porque, pues, como estamos señalando, esta realidad en constante transformación, en esa transformación se va tragando los elementos de juicio, va devorando los elementos de juicio. Y es por eso que la finalidad pues, de esas diligencias preliminares es reunir esos elementos para efectos de que, pues, con ese carácter de urgencia y de inaplazabilidad, se logre acopiar esa información y con ello se pueda construir esa hipótesis de imputación del hecho punible. Bien, esto lo conocemos, es parte de la actividad que realiza Fiscalía, Policía y también los señores abogados, pero acá ya comenzamos a hablar de un tema muy importante, delimitado la imputación del hecho punible aún como hipótesis, cuando de pronto sobre la base del artículo 336.1 se encuentra un estándar de información que va a generar lo que se denominaría una causa probable para investigar, ¿cierto? Entonces el Ministerio Público necesariamente tiene que formular una imputación concreta, pero como hipótesis para investigar, no nos olvidemos, ¿no? Entonces, el núcleo, el centro de la disposición de formalización de investigación preparatoria es una hipótesis, pero para investigar. Esto es centralísimo, fundamental. Entonces, si bien es cierto, tenemos la disposición fiscal que viene a ser la formalización de investigación preparatoria, esta debe anidar en su núcleo, pues, esa hipótesis de imputación para investigar. Como consecuencia ya de la construcción de esta hipótesis de imputación del hecho punible para realizar actos de investigación corroborativos, entonces el Ministerio Público va a desplegar, ¿cierto?, actos de investigación pertinentes a esta hipótesis. Hay una hipótesis y un primer problema. Y es necesario acá destacar algo que, pues, a veces genera alguna confusión. Ese principio de progresividad, ¿no? Que ha sido mal entendido, mal comprendido, y no ha sido abordado metodológicamente, en el sentido que, pues, la progresividad supondría que se va a investigar, pero para recién formular la hipótesis de imputación al momento de la acusación. Eso no es así. No es así. Ya la disposición de formalización de investigación preparatoria debe contener en su núcleo una hipótesis precisamente para investigar. No puedo realizar una investigación formalizada si no tengo una brújula, si no tengo una hipótesis, ¿no? Y acá se genera una tremenda resistencia, pero es una resistencia antimetodológica, ¿no? Reparemos en lo que señala el artículo 336.1 a propósito de la disposición de formalización de investigación preparatoria y dice elementos reveladores, es decir, se requiere esa cantidad de información suficiente como para formular la hipótesis. Y es que eso es claro, vean ustedes cómo se genera una suerte de resistencia de los partidarios a una inquisitio generalis. Mejor aclaro estas categorías para efectos de que se comprenda bien. Una imputación de un hecho punible como hipótesis tiene como característica ser concreta y pues orienta los actos de investigación para que se corrobore esa hipótesis. En cambio, la inquisitio generalis
eh, propone conceptos difusos, hechos genéricos, que no permite la articulación del contradictorio y menos, obviamente, del derecho a la defensa. Entonces, siempre veamos este par en permanente tensión. Una imputación del hecho punible, concreta, acotada, con hipótesis para investigar, o una inquisitio generalis, con información genérica, dispersa, que no permite articular el contradictorio. Esa es la dinámica que vamos a encontrar siempre, ¿no? A veces la pulsión o esa permanente tensión entre el poder punitivo y el derecho penal de contención hace lugar a que desde un derecho penal de garantía epistémica exija al Ministerio Público una imputación del hecho punible y no una inquisitio generalis, ¿no? ¿Cómo se manifiesta de manera más clara este tema de ese antagonismo, no es contradictorio, ese antagonismo entre dos conceptos, ¿no? La imputación del hecho punible y por el otro lado la inquisitio generalis? De una manera muy clara, ¿no? Por ejemplo, a ver, veamos algunos elementos reveladores. Si encontramos el cadáver de una mujer que habría sido ultrajada sexualmente, ¿cierto? Entonces, y encontramos que el acceso se encuentra líquido seminal en su cavidad, en su vía vaginal. Ese es un elemento revelador. ¿Qué? Es un elemento revelador que nos permite construir una proposición fáctica que haga referencia a que fue violentada sexualmente por vía vaginal. Claro, es un elemento revelador. Por eso es que en el recaudo se dice que se encontró líquido seminal. Por tanto, podemos inferir que esta persona fue violada sexualmente por vía vaginal. Pero esto desde la exigencia de una imputación de un hecho punible, correcto, pero como hipótesis. Pero vean ustedes cómo se decantan a veces aquellas posturas dispersas, ¿no? Cuando dicen, no, es suficiente decir con que hubo abuso sexual, porque como recién se está investigando, entonces en el curso del proceso recién veremos cuál será la vía por la que fue accedida a esta mujer. No, pues señores, si ya tenemos elementos revelados, podemos realizar la inferencia inductiva que corresponda para decir que fue accedida por vía vaginal. Ahora, los actos de investigación tal vez estén orientados, ¿correcto?, a más bien identificar a quién corresponde ese líquido seminal. Pero cuando de pronto, sobre texto de que recién se está investigando, se ha comenzado la investigación, y eso no es cierto porque hubo previamente diligencias preliminares, entonces, y se indica, no, por algo estamos investigando. No, señores, de eso no se trata. Si por algo están investigando, y entonces no formalizo investigación preparatoria porque todavía seguramente estoy en la etapa exploratoria de las diligencias preliminares. Y solamente poder transitar a la disposición de formalización de investigación preparatoria si es que ya tengo elementos reveladores, conforme manda imperativamente el artículo 336.1. Si tengo elementos reveladores, esos son los que sostienen esta hipótesis para investigar. Así que primero, y esto lo reitero a cada momento, tenemos la hipótesis, ¿cierto?, para efectos de investigar, y no investigo para formular hipótesis. Hago referencia al tema de que no podemos colocar los caballos detrás de la carreta. Son los caballos que están adentro y que hacen la tracción de la carreta, ¿no? Bien, entonces, con claridad, este punto creo que es muy relevante. Imputación del hecho punible, y por el otro lado, hacemos referencia a la inquisitio generalis, siempre en permanente tensión. No se complementan, sino que se excluyen. O estás ante un inquisitio generalis, que puede ser objeto de una tutela de derechos, o estás ante una imputación del hecho punible que sí genera un contradictorio metodológico, que sí genera la posibilidad de formular contrahipótesis o hipótesis alternativa. Esto de entrada, desde el inicio. ¿Bien? Entonces, si ya tenemos la disposición de formalización de investigación preparatoria, ¿cierto? Se tiene que generar necesariamente en esa etapa. Al finalizar, ¿no se escucha, dicen? Doctor, ¿se escucha o no se escucha? Sí, maestro, sí se escucha todo bien. A ver, un momentito. Voy a salir, doctor, porque he visto ahí una... No, sí se escucha bien, maestro. Ah, ya, ya. Entonces, sí se escucha. Seguramente ese problema de audio o del equipo de la doctora, de quien ha levantado. ¿Ya? Entonces no escucha nada. Bueno, vamos. Sigamos entonces. Estamos afirmando que se tiene una disposición de formalización de investigación preparatoria que orienta la realización de los actos de investigación. Y lo principal en este primer tema es siempre percatarse o comprender que estamos ante, ante la eventualidad de que siempre se pueda plantear una hipótesis alternativa o una contrahipótesis. Ahora, lo cierto es que
Se ha malentendido a veces el tema del objeto del proceso, reduciéndolo solamente a la hipótesis de imputación del hecho punible. No, sobre la base de la imputación del hecho punible se puede formular hipótesis alternativas. Y de hecho, a quien corresponde, por principio de objetividad, ver si se puede configurar con los mismos elementos de juicio otra hipótesis alternativa, no cabe duda, es al propio Ministerio Público, al mismo Ministerio Público. Y es obvio, porque en esa labor de constatación entre la hipótesis de imputación del hecho punible y la hipótesis alternativa o contrahipótesis, se genera, pues, una suerte de contradictorio metodológico para depurar la información. Bien, seguimos transitando con esta misma hipótesis de imputación del hecho punible, hipótesis para investigar, y resulta que, pues, concluida la investigación preparatoria, el señor fiscal tiene que llegar a una conclusión, a una decisión de carácter epistemológico, porque si no ha corroborado esa hipótesis con los actos de investigación realizados, entonces tiene que requerir el sobreseimiento. Así lo manda el artículo 344, numeral 2, literal D. Es decir, no se pudo transitar de esos elementos reveladores a elementos suficientes, ¿cierto? Se requiere, ¿cierto? Siempre, siempre que existan esos elementos reveladores, perdón, esos elementos, pero ahora en el estándar probatorio de un momentito, señores, perdónenme, perdón. Estoy con el tema de que dicen que no se escucha, pero ya está. Entonces, se trata de que al concluir la etapa intermedia, el fiscal tiene que tomar una decisión para formular un requerimiento. Si es que esa hipótesis de imputación del hecho punible no ha superado, ¿cierto? Señores, no levanten la mano, por favor, no se preocupen. Al finalizar, vamos a dar la oportunidad para que todos puedan participar. Trataré de concluir 20 minutos antes y no les voy a dejar con la pregunta en el aire. Sí voy a responder todas las preguntas, por favor, pero tengan un poquito de paciencia. Vamos a tratar de avanzar, así es que no se preocupen. Entonces, se plantea ese requerimiento de sobreseimiento o requerimiento acusatorio, pero sobre la base de la misma hipótesis. Hipótesis no corroborada, que se quedó solamente en elementos reveladores, se sobresee. Hipótesis corroborada, y acá es donde se transita, vean ustedes, de ser una hipótesis de imputación del hecho punible para investigar, esa hipótesis ahora en la acusación se convierte en la fundamentación, en el fundamento de la pretensión penal. Hagamos un recuerdo de la forma como está regulada en el Código Procesal Penal, nos vamos a percatar que el artículo 336 no hace referencia a una petición de pena, no hay petición de pena. Por eso es que con la disposición de formalización de investigación preparatoria no se ha configurado aún una pretensión penal. No hay una pretensión penal. Donde se configura la pretensión penal es con la acusación. Es decir, en la acusación sí encontramos el pedido de la pena específica, esa cuantía de pena y los fundamentos, ¿cierto? O la razón que asisten a esa petición. Por eso es que la hipótesis de imputación del hecho punible pasa a configurar la causa petendi. En otras palabras, los fundamentos de hecho. ¿De qué? Fundamentos de hecho de esa petición de pena. Petición de pena y fundamentos de hecho. Fundamentos de hecho que obviamente ya están calificados adecuadamente, ¿no? Entonces, pero estamos hablando del mismo objeto. Estamos hablando del mismo objeto. No hemos variado en absoluto las proposiciones. Puede tal vez incrementarse, pero el esencial no debe variar, ¿no? Esa hipótesis de imputación del hecho punible, por tanto, viene a ser el fundamento de la pretensión, correcto, y es el juez de investigación preparatoria que, atento a ese núcleo que viene a ser la imputación del hecho punible, va a realizar el saneamiento, va a realizar el control de que esa imputación del hecho punible esté bien estructurada. ¿Y cuál es el criterio normativo que se tiene para verificar que esa imputación del hecho punible esté bien configurada? Es normativo. Lo encontramos en el artículo 344, numeral 2. Encontramos en los cuatro literales A, B, C y D aquellos requerimientos que se exige para considerar que la imputación esté bien formulada, que esté válida, y con ello recién transitar a la etapa de la admisión de medios probatorios. No nos olvidemos que hay dos etapas centrales en esa fase postulatoria y de saneamiento. La etapa intermedia es de postulación,
¿cierto? Y es de saneamiento. De postulación, porque eso con la acusación, que recién tenemos la acusación, y de saneamiento, porque se va a sanear esa imputación del hecho punible, que sostiene o que fundamenta la pretensión penal. Bien, saneada la relación procesal por el hecho de que tenemos una hipótesis de imputación que sostiene esa pretensión penal, entonces recién transitamos a la segunda etapa. Y esa segunda etapa está referida ya no, ¿cierto?, a la hipótesis de imputación para sanear, sino a una hipótesis, pero como objeto de prueba. Claro, porque como tenemos proporciones fácticas que configuran, no sé, un delito de homicidio, entonces lo que se requiere ahora más bien es tener a esta imputación de imputación concreta siempre como hipótesis, no nos olvidemos, para efectos de que sobre su base, ¿cierto?, podamos admitir los medios probatorios, se admitan los medios probatorios. El juez, en esta etapa de mucha importancia, pues lo que va a hacer es apreciar esas proporciones fácticas y ver si los medios probatorios son pertinentes para el efecto de admitir los medios probatorios, ¿no? Bueno, después entraremos seguramente a hablar del tema de las condiciones probatorias, pero esto es lo importante. Luego, esa misma hipótesis de imputación concreta, saneada, esa misma hipótesis de imputación concreta que sirvió como objeto de prueba, esa misma, y no otra, ¿cierto? No nos olvidemos que hay un requisito previsto en el artículo 349.2 del Código Procesal Penal, en el sentido de que el requerimiento acusatorio debe, ¿cierto?, contener a las mismas personas y los mismos hechos propuestos con la formalización de investigación preparatoria. No sé, los que tienen una postura diversa, ¿de dónde sacan que de pronto recién acá se va a formular la hipótesis? No entienden el alcance metodológico. Si voy a plantear un proyecto de investigación, que es lo que aparece con la formalización de investigación preparatoria, se entiende que esa misma hipótesis es la que va a ayudar a que luego pues, presenten informe, si hablamos desde la perspectiva de un trabajo de tesis, ¿no? Entonces, y esa exigencia de consistencia metodológica está en el artículo 349.2. ¿Bien? Entonces, esa hipótesis de imputación del hecho punible está sirviendo como objeto de prueba de cara a la admisión de medios probatorios. Una vez admitidos los medios probatorios, se emite el autoenjuiciamiento y resulta que entramos a la etapa que es central, pero donde no varía la hipótesis. Ya no es una hipótesis de investigar, sino es una hipótesis para probar, pero sigue siendo hipótesis. Por eso les decía al inicio que cada fase procesal tiene su finalidad, pero respecto del mismo objeto, del mismo objeto. Recuerden lo que había señalado. Fase de diligencias preliminares o investigación preliminar para configurar esa hipótesis sobre la base de elementos reveladores. Si no tengo elementos reveladores, no puedo configurar esa hipótesis. Listo. Formalización de investigación preparatoria. Tengo hipótesis como causa probable para investigar, para disponer acotados actos de investigación. Listo, pero es la misma hipótesis. Paso a la etapa de saneamiento y es la misma hipótesis que da fundamental la pretensión. No es otra, es la misma hipótesis, sino que alimentada con mayores elementos de juicio. Paso a la fase de admisión de medios probatorios y es la misma hipótesis, pero ahora configurada como objeto de prueba, ¿cierto? Pero es la misma hipótesis, no nos olvidemos. Luego, paso a la etapa de juicio oral y con los alegatos de inicio, ¿qué encontramos? Justamente la misma hipótesis, ¿cierto? Sigue siendo el objeto concreto de prueba y Fiscalía, ¿cierto?, asume, promete, entre comillas, ¿cierto?, probar aquello que está alegando, ¿cierto?, al inicio, ¿no? Y luego se desarrolla toda la actividad probatoria, pero siempre en congruencia con la hipótesis de imputación. La hipótesis de imputación tiene tres proposiciones fácticas y esas tres proposiciones fácticas son el eje respecto al cual se van a actuar los medios probatorios. Y finalmente, después del despliegue de toda la actividad probatoria, con esta hipótesis de prueba, pasamos a la valoración, en la etapa de juicio oral. ¿Y qué es lo que marca el debate? Obviamente, la hipótesis de imputación del hecho punible. En la parte positiva de la sentencia, ¿qué encontramos? La hipótesis de imputación del hecho punible. ¿Bien? Hasta acá, desde esta perspectiva unilateral, por cierto, estamos viendo cómo el objeto del proceso es siempre la hipótesis de imputación de derecho punible, solamente que con finalidades distintas, diferentes, ¿no? Ahora, sí tenemos un problema con relación, más bien, a las hipótesis alternativas, porque en esta perspectiva daría la impresión, oiga, ¿en dónde aparece la hipótesis de atipicidad, de causa de justificación, de causa de exculpación? ¿Dónde aparece? ¿No? A ver, veamos esto desde un primer momento.
resulta que el Código Procesal Penal expresamente señala que como es objeto de la investigación preparatoria reunir elementos de cargo, de la hipótesis de imputación, y de descargo, de la hipótesis alternativa o contrahipótesis. Es decir, es el Ministerio Público quien siempre sobre la base de ese eje que viene a ser la hipótesis, puede el mismo Ministerio Público postular o proponer una hipótesis alternativa para depurar con ello la información. Y si no la hace la defensa, pues puede ser quien formule esa hipótesis de imputación del hecho punible. Bien, pero lo importante es que veamos que el núcleo, que la médula, es esa imputación del hecho punible, ¿no? Imputación concreta, imputación suficiente, y para que vean cómo, pues, podemos defender incluso que es un principio, porque si no tengo esta hipótesis, ¿cómo se puede plantear una contrahipótesis? ¿Cómo se puede plantear una hipótesis alternativa? ¿Cómo se puede generar ese contradictorio en investigación preparatoria, en el saneamiento y en la actividad probatoria? No, no se puede. Solamente finalizando esta parte del objeto del proceso común, el proceso común con cada una de sus fases, en la etapa de valoración, lo que va a pautar, que duda cabe, la actividad probatoria, es la hipótesis de imputación del hecho punible. Esta es la hipótesis, la oposición, y luego, pues, realizar la valoración probatoria, a ver si sobre la actividad probatoria desarrollada se ha llegado a probar, se ha llegado a un determinado estándar que determine al juez para tener por probado ese hecho. Bien, sigamos. Eh, Esto es importante, ¿no? Para iniciar una investigación, esto lo encontramos en el artículo 331.1, puede haber algunos indicios, todavía no encontramos tal vez muchos, así es que se está ante una labor exploratoria. Esta diapositiva grafica desde una concepción epistemológica la forma como se va avanzando progresivamente, pero que está relacionada con los elementos de juicio, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Porque en diligencias preliminares se construye una hipótesis. Es lo que pues, se ha referido que es una sospecha inicial. Pero con sospecha inicial nunca, nunca, nunca se formaliza investigación preparatoria. Por el hecho de haber encontrado una amenaza del presunto homicida en el celular, con ello no se puede formalizar investigación preparatoria. No, es una hipótesis exploratoria. Puede ser esa persona u otra persona. Así que la sospecha inicial no da lugar a la formalización de investigación preparatoria, sino a que se practique diligencias preliminares. Porque es cierto posible, como puede haber posibilidad de que sea otra persona. Puede ser de que también se encuentre llamadas telefónicas u otros escritos amenazantes respecto de la agraviada. Pero solamente cuando ya encontramos un cúmulo de información, y estos sí son reveladores, ¿no?, de la responsabilidad o de la atribución que se podría realizar una persona, recién transitamos a la formalización de investigación preparatoria. Supone obviamente una gradación superior a la sospecha inicial, y es sospecha reveladora. Entendemos bien, hay que comprender bien este tema de revelador, ¿no? Entonces, con esa formalización de investigación preparatoria se realizan determinados actos de investigación. En el caso, por ejemplo, de un homicidio, se encontró restos hemáticos en la ropa de la víctima y también en la ropa en el traje del presunto homicida, a quien se le imputa este hecho. Se practica un examen de ADN y se determina que la sangre encontrada o los restos hemáticos encontrados en la ropa de la víctima corresponden al imputado, y que la sangre que encontrada en la ropa del imputado corresponden a la víctima. Es decir, por esa suerte del contacto que se tuvo al momento de la realización. Eso que anteriormente era una solamente sospecha reveladora, porque teníamos algunos elementos, porque lo habían visto merodear al sujeto, porque lo habían visto amenazar, porque lo habían visto en una riña previa, ahora transita ya no a una solamente sospecha reveladora, sino que ya es una sospecha suficiente, porque ya tenemos dos exámenes de homologación de ADN, ¿no? Pues ya tenemos una sospecha no solamente suficiente, sino una sospecha grave, que puede dar, que es un estándar superior al de la sospecha suficiente, que puede dar lugar a que el Ministerio Público incluso haga un requerimiento de prisión preventiva, ¿cierto? Entonces, luego vamos a tener en la sentencia, y como hemos dicho, acá tenemos en la parte positiva, se ha empleado, pero felizmente ya sobre esto ya se está generando, pues, comprensión de que no se alcanza jamás de los jamases una certeza
certeza absoluta de la forma como se cometió el hecho, sino solamente una hipótesis con altísima probabilidad de que así se habría configurado. Por eso es que toda aquella discusión sobre los estándares probatorios que plantea el maestro Jordi Ferrer está relacionada a ver cuál es ese umbral, cuál es esa medida de información que se requiere para que el juez pueda tener por probado una hipótesis de imputación del hecho punible. Porque certeza, como bien señala, son certezas morales, nada más. Uno puede tener la firme creencia, y él emplea este término, ¿no?, de que nuestra señora, nuestra esposa, nos es fiel. Y carambas, nadie nos va a quitar de la cabeza ello. Pero resulta que, pues, eso no pasa, sino que es una creencia internalizada que nos resistimos a veces a considerar que, en efecto, nuestra esposa nos hace infiel. O sea, las certezas morales lo tenemos y cada uno, como dice, lo podemos tener de cualquier manera, pero las certezas racionales no existen por esta cuestión que estamos hablando del constante cambio, de una materia en permanente transformación que va engullendo, que va devorando los elementos del juicio. Por eso es que cuando llegamos a este estadio de la sentencia, ¿cierto?, tenemos que hablar siempre de una altísima probabilidad, nunca, nunca una certeza. Y ese es el tema. ¿Cuál es ese grado cuál es ese estándar requerido para la condena? No, hay unas fórmulas, que no es el caso porque no estamos trabajando sobre estándares probatorios, pero hay unas fórmulas con las que se trabaja, hay un momentito, con las que se trabaja para entender este tema. Acá tenemos nuevamente este tema que es la parte inicial. A veces los conocimientos incipientes que tenemos sobre el proceso, básicamente procedimentales, por el conocimiento del código, no nos permite ver que un tema fundamental, que lleva a veces a preguntas un poco ingenuas, ¿no? Cuando se dice, ¿es probable que se pueda sentenciar con indicios? Atentos a esto. La prueba reina en el proceso penal, por la clandestinidad, por la forma como se cometen los delitos, siempre, siempre es los indicios, la prueba inicial. Así que la generalidad de los casos, salvo los casos de delito flagrante, ¿cierto?, se construyen sobre la base de los indicios. Los indicios son hechos probatorios. El semen dentro de la vagina de la menor es hecho. La sangre en la vestimenta del agraviado es hecho. Son hechos cimientos, hechos base. Pero lo fundamental que esos hechos base, esos hechos cimientos, permitan inferir, acá es el gran problema que tenemos, la inferencia de que una determinada persona había realizado ese hecho público. Este es el esquema argumental que se tiene que realizar. Es un esquema similar, quizás para los colegas que estén bastante interesados en esto, relacionados con una propuesta argumentativa conforme al esquema de Toulmin, de Steve Toulmin, ¿no? Tenemos acá los hechos base, tenemos la garantía y luego tenemos esta hipótesis, ¿no? Entonces, eso es lo elemental. Por eso es que al inicio, siempre cuando estamos conforme al artículo 336.1, se debe verificar la calidad de esos indicios como hechos probatorios, lo que están leyendo acá son hechos probatorios, respecto de los hechos probables o hechos probados, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces el Ministerio Público lo que hace es simplemente considerar los hechos probatorios y deja, pues, esta parte argumental fuerte, este razonamiento probatorio, para construir la hipótesis de imputación del hecho punible, porque entiende que, pues, esto está sobreentendido, que es tácito. No, 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 acá no encontramos nada tácito, porque si estamos hablando de una metodología de investigación, si estamos hablando de una hipótesis que es la que tiene que ser corroborada, se entiende, pues, que se requiere necesariamente este tránsito a través de una inferencia inductiva para llegar a estos hechos probados, ¿no? Estos hechos probatorios generalmente son atípicos. Por ejemplo, encontrar sangre en la ropa de una persona. ¿Por qué son atípicos? Porque, pues, no es delito tener sangre en el cuerpo. Pero si esa sangre en el cuerpo o en la ropa me permite inferir que esa persona es la que estuvo próxima, entonces a partir de ahí recién realizo una máxima experiencia o una generalización para decir que esta persona mató a Pedro, Juan mató a Pedro. Ese sí es un hecho típico, ese es un hecho probado. Pero pareciera que aquí hay un serio error, muchas veces, con bastante frecuencia, cuando de pronto en las disposiciones de formalización de investigación preparatoria encontramos un entretejido entre hechos probatorios y hechos típicos, ¿no? Y eso es
indigerible, es decir, no está esquematizado como hipótesis porque a la vez que estamos hablando de los hechos típicos, estamos hablando de los hechos probatorios. No es así, pues. Los hechos, la hipótesis de imputación del hecho punible es la que debe ser calificada como agresiones, como homicidio, pero los hechos probatorios son distintos, pero uno sin el otro obviamente no estarían configurados, ¿no? La imputación concreta supone la articulación perfecta, metodológica, de esta estructura argumental. Bien, continuemos. Acá tenemos nuevamente este tema que habíamos dicho, este es al inicio de la investigación preparatoria, cuando este señor fiscal, con toda esta información que tiene, ¿cierto?, va a calificar estos hechos, ¿no? Estos hechos, hay una inferencia probatoria, construye proposiciones fácticas sobre la base, obviamente, de determinado supuesto típico, realiza la calificación jurídica y presenta la imputación concreta. ¿Cuál es el punto débil que se encuentra generalmente en las formalizaciones de investigación preparatoria? Que esta exigencia argumentada del puente inferencial o del razonamiento probatorio es sustituido por estereotipos, por falacias. Si es venezolano, ese vendría a ser pues, un estereotipo. Por tanto, como es venezolano y ya sucedieron algunos hechos que generaron conmoción, entonces se asume que los ciudadanos venezolanos serían todos descuartizadores, lo que es una barbaridad, ¿no? Lo mismo lo que sucede con esos estereotipos, como por ejemplo el tema de que las lesbianas son violentas, Abenza Mesa sería violenta y por tanto habría determinado a Mamanchura para matar a Alicia Delgado, ¿no? Eso es un tremendo problema que todavía adolecemos cuando no se conceptúa operativamente qué es una máxima de experiencia. Ahora último estuvo circulando en las redes considerar que es una máxima de experiencia que a todos los toños se les dice, todos los toños son Antonios, todos los Antonios se les dice toños. Esto es simplemente una cuestión elemental de verificar simplemente en la, pues, en la Real Academia de la Lengua, ¿no? Eso no supone una máxima experiencia. Creo que a veces se llega a algunos extremos como tal. Bien, siempre conforme a las etapas del proceso, atentos a esto. Es un cuadro que corresponde al doctor Rodríguez Zabaleta. Este es el punto central, la función de los indicios. Al inicio, no cabe duda, estamos en diligencias preliminares y cumple una finalidad heurística, de descubrimiento, eureka, ¿cierto? Se presenta en ese momento cuando el pesquisa, el señor fiscal, están levantando la evidencia y a partir de esos indicios van a formular una hipótesis de imputación para investigar. Es decir, los indicios aquí cumplen una función heurística, ¿cierto? Se formula la hipótesis y obviamente esto se presenta en un contexto todavía de descubrimiento, ¿no? Vean lo que señala en este tema de las dimensiones de razonamiento probatorio es que se parte de los indicios para configurar hipótesis, para formular hipótesis, ¿no? Y esta, obviamente, es provisional porque todavía tiene que pasar a la fase, ¿cierto?, de saneamiento. Pero superadas tanto la investigación preparatoria como la etapa intermedia, y llegamos a la etapa del juicio oral, acá los indicios ya cumplen una función diferente. Primero, va a ser una justificativa probatoria, porque, a ver, regresemos un poco a la etapa intermedia, y nos vamos a percatar que el artículo 344, numeral 2, literal D, establece con precisión, ¿cierto?, que deben existir elementos de juicio suficientes, ¿correcto? Y solamente así estaría justificado una causa probable de condena. De tal manera que en esa etapa intermedia, los elementos de juicio tienen que justificar el por qué se considera que esa hipótesis de imputación del hecho punible es una causa probable de condena. Más o menos en el razonamiento siguiente. De producirse esta misma información en el escenario del juicio oral, con alta probabilidad será condenado, ¿no? Es un juicio pro futuro, ¿no? Pero independientemente ya de ese control de la hipótesis en la fase intermedia, pasamos también a la etapa ya de justificación, pero que corresponde al desarrollo del juicio oral. Estamos en el desarrollo del juicio oral, se ha desplegado toda la actividad probatoria y conforme a una metodología del contradictorio procesal, se produjo información y ahora de lo que se trata es de ver si esta hipótesis de prueba postulada por el Ministerio Público o la contrahipótesis o la hipótesis alternativa de la defensa ha sido probada. Y así
despliega toda la actividad probatoria, y finalmente, pues en la sentencia se tiene que plasmar una hipótesis. Nuevamente regresamos al mismo tema. ¿Qué cantidad o calidad de información se requiere para tener por probable el hecho? Pero lo que quiero que vean ustedes en esta dimensión del razonamiento probatorio en dos escenarios diferentes, ¿no? En la etapa de investigación, de los elementos de juicio o de las pruebas a la hipótesis. Y en la etapa del juicio oral, de la hipótesis a las pruebas. Esto es fundamental, pero esto parte de comprender y sacarnos de la cabeza de que cuando hablamos de prueba, nos estamos refiriendo solamente a la prueba judicial. La prueba judicial se produce en juicio, eso no hay duda, eso no hay duda. Pero la prueba en sentido general, pues es un concepto que escapa incluso a los límites del derecho. Prueba en medicina, prueba en biología, prueba para cualquier ciencia. Si es que cuando hablamos de prueba, estamos hablando simplemente de información, ¿no? Y es por eso que cuando estamos en la etapa de investigación, no hay duda, es prueba, es información, es prueba, es información, ¿no? Lo que pasa que con esta difusión fuerte de la litigación oral, se ha llevado a considerar que solamente es prueba la que se actúa en juicio. No hay duda, pero adicionemos, solamente es prueba judicial, solamente es prueba judicial la que se actúa en juicio. Es otra cosa, ¿no? Bien, pero este esquema creo que es fundamental de las pruebas a la hipótesis, elementos de juicio, formular la hipótesis, y como en juicio oral más bien, de la hipótesis a ver prueba, pues, prueba. Existe hipótesis, prueba, entonces prueba. De la hipótesis a la prueba. Y finalmente el juez es el que tiene que decidir, ¿no? Esta es la parte central, fundamental, creo, para que se comprenda, pues, las fases del proceso. Acá estamos viendo la forma como está regulada normativamente. Quizás muchos de nosotros estamos familiarizados más a la normatividad. Bueno, acá lo tiene. 330.2, diligencias preliminares. 336.1 dice, aparecen indicios reveladores. Así que esa casación 1-2017, cuando emplea el término de sospecha reveladora, no está creando nada nuevo, sino que vean cómo el término revelador es utilizado acá para este estándar, sospecha reveladora. Eso dice, ¿no? Indicios, elementos de juicio, pero reveladores. El único término que adiciona, más por tradición eurocontinental, dice el maestro César San Martín, es ese término sospecha, con alta carga de subjetividad que supone. Bueno, creo que habría que resistir un poco esos términos cuando de pronto puedan generar más un debate semántico entre la subjetividad o objetividad de la sospecha, y mejor emplear los términos que señala el código, ¿no? Indicios. ¿Cuál es el problema? Son indicios reveladores. Entonces, los indicios es una categoría epistemológica y podemos hablar claramente de indicios reveladores. Y cuando llegamos a, ya después de desarrollar la investigación, podemos hablar de indicios suficientes, ¿no? Indicios suficientes. Acá, cuando hablamos de los indicios reveladores, sí, es indicios reveladores, pero para investigar, para seguir investigando. Cuando llegamos al artículo 3, perdón, al requerimiento acusatorio, esto conforme al 344, tenemos que evaluar si existen bases suficientes, en otras palabras, elementos de juicio suficientes, en otras palabras, indicios suficientes. ¿Suficientes para qué? Para configurar, pro futuro, una causa probable de condena. Pero son indicios, ¿no? Y cuando hablamos de la sospecha grave, tampoco pues, se ha creado algo diferente a lo que aparece regulado en el código. Dice, fundados y graves elementos de comisiones. Listo. Independientemente de que nos genere o no discusión el tema de convicción, ¿cierto? Lo cierto es de que estamos hablando de indicios fundados y graves. Son indicios fundados y graves, ¿no? Entonces, reparen ustedes cómo esta difundida sentencia casatoria plenaria 1-2017, pues lo que ha hecho es recoger simplemente la misma terminología. Esto puede dar lugar, siempre de cara a las fases del proceso, puede dar lugar a que ingenuamente se considere que nuestro Código Procesal regula los estándares probatorios. Esto lo escuché en alguna oportunidad a un magistrado cuando decía que, por lo menos en el Código Procesal Penal, perdón, Procesal Penal sí teníamos regulado los estándares probatorios. No, no tenemos regulados los estándares probatorios. No tenemos esos modelos que permitan comparar la hipótesis principal con las hipótesis alternativas. No tenemos eso. Lo que tenemos simplemente con ustedes son normas de donde se extraen algunas etiquetas y por eso no podemos concluir ciertamente que estamos ante un desarrollo de los estándares probatorios. Por lo contrario, esa es la aspiración que tiene la Escuela de Girona en el sentido de que en algún momento se tiene que, pues, legislativamente regular estas
estos estándares probatorios que permitan una toma de decisión sobre seguro y con control introspectivo de formalizar denuncia, de requerir acusación, de requerir sobreseimiento, de requerir prisión preventiva, de sentenciar, ¿cierto? Pero no lo tenemos. Esa es una tarea pendiente y no debemos abandonarla. Bien, solamente esta última parte para entrar a otros temas muy importantes, es que después de la formalización de la investigación preparatoria, entramos a la dimensión de lo probable, un hecho que pueda ser probado, porque sí es probable, ¿cierto?, que se ha producido en el mundo de la realidad. En cambio, cuando antes de la formalización de la investigación preparatoria nos movemos en la dimensión de lo posible, de lo posible. Lo probable ya marca una línea de investigación. Lo posible, no. Lo posible está relacionado simplemente con algo que pueda suceder, pero es simplemente entre varias situaciones. En este momento puede pasar un cataclismo, sí es posible. Un terremoto en la ciudad de Arequipa, sí es posible. Pero existe probabilidad, no existe probabilidad. Es distinto, como por ejemplo, si hablamos en la ciudad de Arequipa. Es probable que en el periodo de verano, un día de enero llueva, ¿cierto? Sí es probable. Puede llover o no puede llover, pero pues la aproximación a la producción de ese resultado es alta. En cambio, la posibilidad no. Por eso es que esa sospecha inicial nunca puede dar lugar a que se requiera la formalización de la investigación preparatoria. Se requiere siempre una sospecha reveladora para generar esta dimensión de la probabilidad media. Y así lo emplea esta sentencia casatoria para dimensionar cada una de las fases procesales. Probabilidad media, probabilidad positiva de condena, alta probabilidad de condena. Cuando emplee ese término de certeza, eso más bien eso pretende. Es bueno revisar los trabajos de Jordi Ferrer, porque acá sí hacen una propuesta de estándares. Creo que es una tarea pendiente, más bien por parte de la judicatura, en el sentido de que pues, hay necesidad de configurar estos modelos para los efectos de que tengamos un instrumento de validación cognitiva que me permita, a mí como juez, que permita al señor fiscal, en su calidad de tal, y al abogado defensor controlar esta estos estándares, ¿no? Porque si de pronto lo que para mí es sospecha reveladora y resulta que para otro magistrado es sospecha grave, sí tenemos problemas. ¿Por qué? Podemos estar utilizando solamente etiquetas, pero no hay comunicación intersubjetiva, porque lo que para mí es sospecha reveladora, conforme a otro modelo, otra persona puede decir que ya es sospecha grave. Lo que sucedió en un buen tiempo, recuerden ustedes, en la Corte Superior Nacional. El juez, mi amigo el doctor Concepción Carguancho, consideraba que existía sospecha grave, llegaba a segunda instancia, y mi amigo el doctor Rómulo Carcausto decía, perdón, sospecha grave, decía Concepción, para efectos de fundar una prisión preventiva, y Rómulo Carcausto decía, no, es sospecha reguladora. Entonces no es una cuestión de pareceres, sino de tener un modelo que permite ese control intersubjetivo, ¿no? Bien. Siempre con el tema, esto ahora viendo la estructura de eso que hemos dicho que es el objeto del proceso, importa con fuerza, señores, establecer cuál es esa estructura, ¿no? Y lo vamos a encontrar siempre en el artículo 344.2 del Código Procesal Penal. Claro, en interpretación contra el censo, así lo vamos a encontrar, ¿no? 344.2. Si concurre alguna de estas causas, entonces el efecto es perentorio. Y la consecuencia es perentoria en el sentido de que se sobresee la causa. Se sobresee la causa, ¿no? Es que después de la formalización de investigación preparatoria, para efectos de que el proceso concluya con un sobreseimiento, se requiere siempre se requiere pues una resolución judicial, ¿no? Entonces, lo que encontramos acá, esto es lo que quiero que me dé el seguimiento, es el hecho punible y la atribución del hecho punible. Acá el resultado muerte, ¿cierto? Y acá los elementos que permitan la atribución a una persona. Esta es las proposiciones fácticas del hecho punible y de la imputación. Es la base descriptiva, ¿no? Y como están viendo ustedes, tiene dos aspectos, ¿no? El hecho punible y luego tenemos la atribución del hecho punible. Si regresamos acá, sí, pues lo tenemos así. Hecho punible e imputación o atribución. ¿Qué sucede si no se ha realizado el hecho punible? Es obvio. Siempre ironizamos, el muerto no estaba muerto, sino estaba de parranda.
Bueno, a quien se imputaba por homicidio porque lo habían visto por última vez en una riña y desaparece el agraviado. Pero el agraviado había viajado. Así que si el resultado no se produjo, es obvio que no vamos a devolver al Ministerio Público para que subsane este hecho. No, no se causó nunca ese hecho punible y por tanto debe obedecerse. O en su caso, si de pronto sí se realizó el hecho punible, pero no se le puede atribuir, porque existe una coartada cierta en el sentido que en esa oportunidad el imputado se encontraba en otro país, en otro lugar. Entonces, si bien es cierto, tenemos el hecho punible, pero no se le puede atribuir. Entonces también se debe sobreseer, pero esta es la base descriptiva. Atentos con este artículo 344.2 porque esta base normativa nos permite incluso proyectarnos a fases de la investigación preparatoria, ¿cierto? Para controlar también el contenido de ese requerimiento, perdón, de esa disposición fiscal, porque podemos tener problemas, ¿cierto? En el sentido de que no tenemos la hipótesis de imputación, esta variable dependiente y esta variable independiente, no, no tenemos eso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer en esa etapa de la investigación inicial del proceso? Se tendría que interponer una excepción de improcedencia de acción, no, no. Lo que se tiene que hacer primero es pedir al señor fiscal, señor, está el hecho punible, pero no tenemos elementos de juicio que permitan configurar la hipótesis. Y en su defecto, recién, si Fiscalía no cumple con presentar las proposiciones fácticas que vincularían al imputado con el hecho, entonces recién recurrir en tutela de derechos, ¿no? Porque es un problema básicamente descriptivo, ¿no? Pero no solamente se pueden presentar defectos en la configuración de las proposiciones normativas, sino entramos ya a una dimensión de la calificación material, porque puede resultar que sí se tiene ese hecho imputado, pero es atípico. En un supuesto, por ejemplo, de estafa, el Ministerio Público inicialmente calificó como estafa, pero resulta que es un incumplimiento de contrato solo que para efectos, ¿cierto?, de lograr un poco más de tiempo, el deudor le dice que le va a pagar al día siguiente, pero al día siguiente desaparece. Lo engañó, ¿cierto? Pero no se da en la forma como el tipo penal de estafa requiere. Engaño, ¿cierto? Con ello es la representación defectuosa que tiene el agraviado y con ello recién el desplazamiento patrimonial y el consiguiente perjuicio. No, no se da de esa manera. Por tanto, si bien es cierto, hay un hecho que estamos imputando a esa persona, pero sería atípico. Luego viene otro tema muy, muy importante a propósito de la modificación legislativa del artículo 20.3, que está regulando el tema de un precepto permisivo, es la causa de justificación, ¿no? Reparen ustedes cómo se está habilitando un poco, pues me parece con desmesura, temas de una legítima defensa que sobrepasa algunos criterios de racionalidad. Si se ve a una persona que está ingresando a mi domicilio, entonces puedo disparar a matar y sería una causa de justificación. Es importante siempre reflexionar sobre ello. Bueno, pero acá en el tema es que las causas de justificación, ¿correcto? Deben ser manifiestas. Si concurre una legítima defensa, entonces el hecho puede ser típico, pero esa manifiesta concurrencia de la legítima defensa o de cualquier causa de justificación determina ya el sobreseimiento. Ojo con esto, muchos señores jueces, ¿cierto? Cuando están frente a este tema, incurren en el hierro manifiesto de considerar, no es una cuestión de fondo, esto se dice en juicio oral. Cuidado, el juicio oral tiene un diseño normativo para la actividad probatoria. El juicio oral tiene un diseño normativo para la actividad probatoria. El juicio oral no es una suerte de cajón desastre donde se vaya a discutir de todo. No, no, por favor, atentos con él, ¿no? Entonces, hay que estar siempre atentos a este tema, ver que la causa de justificación, si concurre de manera manifiesta, debe dar lugar al sobreseimiento. Lo mismo con las causas de exculpación o inculpabilidad. Si concurre una grave alteración de la conciencia, por más que el hecho sea típico, por más que no concurra una causa de justificación, también debe sobreseerse, ¿no? Y de pronto una causa de no punibilidad. Todo esto tiene que ver con la calificación, no nos olvidemos, con la calificación. Atentos con ello, apreciados doctores, calificación material. Y en cualquier caso, si el hecho es atípico, siempre lo va a ser, por más que se devuelva al Ministerio Público, si no hay contenido penal, pues se debe necesariamente pues, requerir el sobreseimiento y el juez en su caso disponer este, ¿no? Pero no solamente entramos a esta dimensión material, 344.2, sino también al el tema de que la acción penal sea extendida, ¿no? Y la acción penal ya conocemos, conforme al artículo 79 del Código Penal, puede extinguirse por muerte del imputado, por prescripción,
amnistía. Tenemos diferentes supuestos conforme que puede dar lugar a la extinción de la acción penal. Es decir, el Estado, pues una vez muerto el imputado, no tiene sentido, no se va a hacer efectiva la tutela jurisdiccional sobre la base de una persona que está muerta, es obvio. Si la acción penal ha prescrito, ahora sí que ha cobrado cierta potencialidad el problema de la prescripción a propósito de este acuerdo plenario, del decreto legislativo que regula el plazo de un año, ¿sí? No, es un tema de amplia discusión, entonces va a resultar que pues, se sobresee y no se puede hacer nada, no se puede devolver al Ministerio Público para que retroceda en el tiempo y de pronto con ello, pues, hacer vigente la acción penal, no, eso es perentorio, por tanto, lo que tiene que hacer el señor juez, sea por requerimiento fiscal, sea por solicitud de parte, o ex oficio disponer del sobreseimiento, ¿no? Y finalmente, los elementos de convicción. Entonces, debemos tener una plataforma, ¿cierto? Unos elementos de juicio que sean el cimiento de toda esa edificación que va a ser el juicio oral. Si no se tiene esos elementos de juicio como base, como cimientos para el desarrollo del juicio oral, entonces el juez de investigación preparatoria tiene que disponer sobre seguimiento. Pero esa fundamentación o esa discusión de los elementos de convicción no da lugar a una actividad probatoria, sino simplemente verificar la capacidad de rendimiento que tienen esas fuentes de prueba o esos recaudos sobre la base de los cuales el Ministerio Público está requiriendo acusación, no obstante que debería sobreseerse. Bien, acá lo tenemos ya en una interpretación en positivo, que se requiere una estructura elemental, con ustedes, la imputación del hecho punible, debe ser típica, antijurídica, culpable y punible, ¿no? A veces, con esta suerte de pretender encontrar siempre alguna base normativa de la teoría del delito, pues lo que vamos a encontrar es justamente en el código procesal penal, esta estructura, solamente que acá lo tenemos en la fase subjetiva de la teoría del delito. Con ello, en forma alguna, estimados colegas, lo que queremos significar de que la teoría del delito, ¿cierto?, tiene su base normativa en hecho dispositivo. No, es una forma como seguramente los legisladores pretendieron sistematizar de mejor manera la estructura de la imputación del hecho punible. Que requerimos una imputación fáctica, que requerimos una imputación típica, que requerimos que la vigencia de la acción penal esté vigente y que requerimos elementos de juicio suficiente. Bien, ¿qué varía este esquema con el núcleo de la formalización de investigación probatoria? Esto que está en esta parte. Eso es lo que varía, ¿no? Los elementos de juicio suficientes, ¿no? Mi pregunta, más que todo, primero, el fiscal es el titular de la acción penal teniendo en cuenta eso y también teniendo en cuenta que tiene la carga de la prueba. El fiscal, cuando emite su disposición preliminar, ¿no? Disposición fiscal de diligencias preliminares, solicita a un investigado que realice ciertas pericias, ¿no? Esto puede ser, el investigado puede solicitar la nulidad de estas pericias. Esa es mi consulta. Estamos hablando de diligencias preliminares, ¿correcto? Entonces, aún no está articulado el proceso porque no hay una disposición de formalización de investigación preparatoria. Lo que sucede es que el inicio del proceso por opción legislativa es con la formalización de investigación preparatoria, ¿no? La etapa de diligencia preparatoria o investigación preliminar, si bien es cierto, es una etapa de investigación, pero todavía de manera exploratoria, ¿no? Pero desde el momento que ya existen elementos que permitan vincular a una persona con el proceso, pero resulta que el Ministerio Público no dispone de la formalización de investigación preparatoria, no obstante que tiene los elementos, lo que habría que hacer es más bien, señor, acá es uno mismo incluso construir su hipótesis, imputaciones, sí, señor, acá está la hipótesis, y así es que disponga la formalización de investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque la formalización con la investigación preparatoria ya tenemos un proceso formalizado donde se pueden pedir nulidades, donde se pueden proponer los medios típicos de defensa. Es decir, esa es la etapa donde pues ya se pueden articular. Antes, no sabemos si es un indiciado nada más en forma general o si de pronto es un testigo. Entonces, en esa etapa no hay posibilidad todavía de solicitar una nulidad, que es distinto al problema de la tutela de derechos en esa fase, cuando eventualmente se afecta alguno de aquellos derechos que aparecen regulados en el artículo 71 del Código Procesal Penal.
Muchas gracias, maestro. ¿Algún participante adicional? A ver, me dice, tengo a Juan José. Doctor, voy a dar lectura a su pregunta. A ver, listo. Juan José nos dice, buenas noches, doctor. Prueba de parte, a ver, justo, prueba de parte no ofrecida o no actuada en la investigación preliminar, ¿se puede ofrecer o actuar en la investigación preparatoria o etapa intermedia? Gracias. A ver, prueba de parte. Eso va a depender de la naturaleza de la prueba, porque veamos, se supone que se produjo el hecho delictivo y tenemos fuentes de prueba. No estoy hablando de fuentes de prueba judicial, sino fuentes de prueba en forma general. Estas fuentes de prueba pueden ser materiales, documentales o personales, ¿cierto? Si se trata de fuente de prueba documental, por ejemplo, no hay ningún problema para que pueda ser ofrecido en la etapa intermedia. Es total una prueba documental. Los problemas generalmente se presentan cuando se trata de una fuente de prueba personal. Es decir, se pretende que un testigo vaya directamente a declarar a juicio, ¿no? Este es un poco problemático porque resulta que si la parte la parte imputada tuvo la oportunidad de ofrecer la declaración de ese testigo para corroborar su hipótesis alternativa o en todo caso para refutar la hipótesis de imputación del hecho punible, tuvo que realizarlo en la etapa de investigación preparatoria. A menos que demuestre, ¿cierto?, que es una prueba nueva, que recién tuvo conocimiento, es algo distinto. Pero ¿para qué dificultar esa prueba si en su momento puede ser practicada? Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. Nos dice Luis. Doctor, buenas noches. En una investigación preliminar donde está consignado el nombre del fiscal en la declaración del testigo, pero al realizar dicha declaración no se aprecia su firma, ¿se puede pedir la nulidad de esa declaración? Muchas gracias. Claro. A ver, este es un tema muy importante. Lo que pasa es que todavía somos tributarios de un formalismo extremo, ¿no? Donde recordarán, acá tenemos, creo, colegas ya de trajín con el viejo modelo, que el expediente, este cosido, ese con sello incluso, era una suerte de papel moneda. Pero lo que está optimizando más bien ahora es que en la realización de los actos de investigación esto ni siquiera sea en papel, sino puede ser grabado. Y la grabación, ¿cierto? Lo puede tener el imputado, lo puede tener el señor fiscal y extraer tal vez lo fundamental. Es que lo que importa no es tanto ese papel sello sexto, esa foliatura, no. Lo que interesa es la información y que se haya generado un contradictorio para efectos de que esa información pueda, ¿cierto?, posibilitar la construcción de esa hipótesis de imputación. Porque si no tenemos esa idea, nos vamos a quedar siempre en un debate de puro formato, en una suerte de proceso procedimental y de forma nada más. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro. Nos dice Elizabeth Cigarra, los que están levantando su manito no tienen cámara, no puedo dar pase aún, ténganlo en cuenta, ¿ok? En cuanto a la diligencia preliminares para la visualización y escucha de audios, pero en reiteradas oportunidades lo reprograman, bajo la premisa de la recarga, bueno, será sobrecarga de trabajo y de los imputados no han sido notificados. ¿Qué puedo hacer frente a ello? Muchas gracias. Cuando es un tema más particular, pero lo importante es señalar, ¿cierto?, que depende de quién estamos hablando. Dice de los otros imputados, tiene la condición de imputado, tiene la condición de agraviado, pues si es uno de los coimputados, sí, ya estamos hablando de, mejor, ni siquiera imputado, porque estamos ante un escenario exploratorio donde a lo mejor solamente es uno de los indiciados, uno de los que se supone que son sospechosos. Bueno, en ese caso, ¿cierto? Si hay una suerte de reprogramación, ahí hay más un tipo de responsabilidad funcional, administrativa. Pero cuando de pronto se lleva adelante esa diligencia sin su presencia, nuevamente a la tutela de derechos. La tutela de derechos, no nos olvidemos, que tiene que ver en toda la fase de investigación, no solamente la formalización de investigación preparatoria, aún desde la fase de diligencias preliminares se puede activar esa tutela de derechos conforme a lo dispone el artículo 71 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, maestro. Nos dice Ricardo Santos y es muy importante esta pregunta porque nos dice, doctor, ¿se puede solicitar no formalización de investigación por solicitado el fiscal ampliación de otros 60 días? ¿Existe alguna ampliación en el nuevo Código Procesal Penal?
Lo que pasa que los plazos de la investigación preparatoria, lo conocemos, son 4 meses, los plazos de la investigación preparatoria son 8 meses, 120 días, 8 meses, y de pronto la Fiscalía se ha realizado investigación y no ha logrado dar ese salto cualitativo de una sospecha inicial de posibilidad a una sospecha reveladora de probabilidad. Obviamente puede solicitar disponer esa ampliación, ¿correcto? Porque está todavía dentro de los lapsos que corresponden, solamente que después, si es que se da el caso de la formalización de investigación preparatoria, ya no puede completar, o perdón, utilizar otra vez esos mismos plazos, ¿no? El punto de referencia siempre veámoslos en el 342, 120 días y 8 meses. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Tengo Ángelo que activó su cámara. Por favor, Ángelo, diligencia preliminares, una pregunta. Gracias. Sí, buenas noches, doctor. Tengo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo? Estimado Ángelo, reitero una pregunta, por favor, ¿sí? Estimado Eric, te doy pase primero a ti, ¿ya? Mientras Ángelo ves cuál de esas dos preguntas va a realizar. Estimado Eric, adelante. Uy, Eric, no tienes audio. No tienes audio, Eric. Ángelo, por favor, una pregunta. Gracias. Ángelo, ¿puedes activar tu audio? Sí, sí, Bienvenido. ya, sí. Mi pregunta es, ¿cómo determinar los actos urgentes e inaplazables en la investigación preliminar? Siempre partamos de una concepción del mundo. No hay que olvidar algo que es trascendental para los efectos de comprender la investigación como metodología. Este mundo existe independientemente de la conciencia humana. Este mundo está en permanente transformación en el tiempo y es evidente que cuando se produce un hecho delictivo, su transformación, su movimiento permanente en el tiempo va a dar lugar a que desaparezca la evidencia. Así es que estos actos requieren de actos urgentes e inaplazables. Pero cuando nos quedamos solamente en la referencia a que son actos urgentes inaplazables y no lo vinculamos a la necesidad o a la finalidad de construir la imputación del hecho punible, no hemos avanzado mucho. Y se percatarán ustedes que normalmente cuando se habla de las diligencias preliminares dice es para la realización de actos urgentes inaplazables. Pero formúlense la pregunta, ¿para qué? Yo les voy a leer lo que el mismo dispositivo señala. Dice, las diligencias preliminares, es 330, numeral 2, las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata, porque entonces hay una finalidad inmediata, claro está, realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si ha tenido lugar los hechos, ¿cierto? Estamos hablando de la hipótesis de imputación, de esos hechos. Es decir, la finalidad es orientar al acopio de esa información que puede desaparecer para la construcción de la hipótesis de imputación del hecho punible, lo que se plantea acá como hecho. Esa es su finalidad, ¿cierto? Así que lo de actos urgentes e inaplazables está más relacionado al tema de que esa evidencia, esa información puede desaparecer. Y vean ustedes, estamos, a ver, en Pucallpa se produce un homicidio, hay todavía charcos de sangre, huellas de pisada, y pues los chubascos o las lluvias son casi sorpresivas. Si es que no se realiza la protección de la escena del crimen, pues esto va a desaparecer pronto, ¿no? Entonces, la finalidad de estas diligencias preliminares tendríamos que configurarla de esta manera. Finalidad inmediata, la realización de actos urgentes e inaplazables, pero para una finalidad inmediata, ¿cuál es la formulación de la hipótesis de imputación del hecho punible? Esta ni siquiera es una postura, digamos, predicada por mí, sino que el profesor del Río Labarte a cada momento hace referencia a ello, ¿no? Apuntemos a ver para qué son las diligencias preliminares, ¿no? Y el tema que me manifestaba uno de los doctores al inicio es verdad. Muchas veces en una mala entendida o una mala comprensión de la estrategia del Ministerio Público es que se mantienen diligencias preliminares, no obstante que ya existen elementos reveladores para la configuración de la imputación del hecho punible. Ese es el real problema. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cierto? ¿Se puede plantear tutela de derechos? ¿Qué se puede hacer? En todo caso, si ya la propia defensa ha verificado que sí existen elementos reveladores, por lo menos con lo que se tiene, la misma defensa podría solicitar, señor, formalice investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque en la fase de
formalización de investigación preparatoria es donde, ¿cierto?, se puede oponer todo tipo de defensa. En cambio, en diligencias preliminares, más allá de la tutela de derechos, ¿qué más? Porque todavía no es una fase jurisdiccional, ¿no? La fase de la investigación preparatoria es la que corresponde ya al control jurisdiccional del juez de investigación preparatoria. Gracias. Muchas gracias, maestro. Tenemos a un participante, aunque es novedoso, bueno, es, esta pregunta, pero ya la he visto ya en 2 veces y justo Ahmed lo va a reafirmar. Buenas noches, doctor. ¿Qué pasa si se abre una investigación con providencia y después formaliza la investigación preparatoria? A ver, no entiendo. ¿Se dispone una providencia? Sí, abren la investigación mediante providencia y después formalizan la investigación preparatoria, ya con una disposición. Es que son dos cuestiones distintas, totalmente distintas. A ver, esto debe ser comprendido desde una perspectiva procesal. Así de claro. A ver, veamos primero. Tomemos como punto de referencia el proceso civil. ¿Listo? Tiene una fase postulatoria donde pues, se va a interponer una demanda con una pretensión civil. Es la etapa postulatoria por excelencia. En el proceso penal, la etapa postulatoria se configura recién en la etapa intermedia. Es decir, no tenemos una demanda que contiene una pretensión civil, pero tenemos una acusación que contiene una pretensión penal. Ahora, ¿qué resulta en el proceso civil? Que la investigación preparatoria, la investigación para preparar los insumos para formular la demanda, es completamente deformalizada. Si yo pretendo reivindicar, tengo que realizar investigación, ¿cierto?, deformalizada, y de las veces que corresponde a los registros públicos, indagaré quién está ocupando mi bien. Es una investigación totalmente deformalizada. Y una vez que tenga los insumos, seguramente con mi abogado, pues se va a configurar la demanda con esa pretensión de reivindicación, ¿correcto? Pero la investigación preparatoria no está formalizada. No es esa investigación para preparar los elementos que permitan configurar la pretensión civil, es una etapa completamente deformalizada. A diferencia del proceso penal, ¿cierto?, la etapa postulatoria está precedida por una formalización con mayúsculas, formalización de investigación preparatoria. Es decir, si el Ministerio Público formula una hipótesis, es para investigar y corroborar. Y solamente una vez que concluya la investigación, va a requerir el sobreseimiento o va a requerir, ¿cierto?, la acusación, va a emitir una pretensión penal. Entonces, antes de las diligencias, lo que sucede es que el legislador, precisamente porque se trata de un tema de carácter público, la persecución penal, es que ha formalizado la investigación, a diferencia del proceso penal, del proceso civil, perdón, que no tiene esa etapa de investigación preparatoria formalizada, ¿no? Bueno, si regresamos entonces hasta la disposición de formalización de investigación preparatoria, donde sí tenemos la hipótesis, antes de ella, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos solamente es una sospecha inicial. Ya ves, ni siquiera se tiene sospecha inicial. Es la cifra negra de delitos que no han sido, pues, descubiertos. Y se queda en esa etapa, pues, acá viene el problema. ¿Y cuánto tiempo se puede quedar? No nos olvidemos. Cuidado con aquellas perspectivas de considerar de que hay etapas y que estas estarían referidas solamente a los plazos que corresponden a toda la investigación. No. Tengo un hecho, se archivó porque el resultado está propuesto y lo que comienzo ahora más bien a ver el tiempo que tiene el Estado para perseguir eficazmente este delito. ¿Qué tiempo? Estamos hablando de homicidio, los 20 años. Listo. Y si en esos 20 años se logra incorporar información, la defensa jamás se le va a ocurrir decir, señor, pues ya se vencieron todos los plazos que corresponde, así es que pasaron 3, 8 o 9 años y por tanto se debe archivar. No, no es así. Porque la vigencia de la acción penal es a los 20 y, por tanto, en esos 20 años el Ministerio Público tendrá que realizar los actos de investigación para encontrar al presunto responsable, ¿no? Entonces, esto es muy importante que se destaque. Me voy a poner en dos situaciones radicales. Una donde no existen, pues, elementos que permitan vincular a alguna persona. ¿Listo? Y se transcurrieron el plazo que se establece para las diligencias preliminares. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se va a disponer para siempre un archivo? No, esa no es una causa de prescripción, ¿no? Sino que se tiene que estar siempre atentos al plazo de prescripción. Si de pronto, por un acaso,
después de 10 años de producir el homicidio, se encontró elementos de juicio que permitan vincular, obviamente ese imputado no podrá decir jamás, señor, ya transcurrió el plazo de diligencias preliminares. No, porque está vigente la acción penal, sino que con esos elementos de juicio, el Ministerio Público tendrá que disponer la formalización de investigación preparatoria. Distintos son los casos límite, que estoy viendo que es preocupación de muchos de ustedes, cuando de pronto en diligencias preliminares sí tenemos algún sospechoso, tenemos alguna persona que está indiciada, y respecto de este se afectan derechos, tutela derechos, obviamente, en esa etapa, como corresponde, ¿no? Entonces, por eso, insisto, cuidado con tener esa perspectiva procedimental y no estar siempre, tener presente los plazos de prescripción. Gracias, doctor. Excelente, maestro. Y tenemos algunas preguntas adicionales, pero tengo dos con cámaras prendidas. Ya saben, estimados participantes, una pregunta por estudiante, diligencias preliminares. Adelante, estimado Gerson. Doctor, muy buenas noches. Solamente una pregunta breve. Respecto a los grados de sospecha que se ha dado, justamente que lo he expuesto en el tema de la sentencia plenaria casatoria respecto a la sospecha simple, ¿no? Que se da en las diligencias o en la etapa de las diligencias preliminares. Doctor, la pregunta era la siguiente, ¿no? Casi en los casos de lavado de activos, que son casos complejos por su naturaleza, ¿no? Eh, Se ha dado cuenta que en un caso práctico he tenido que una investigación se ha llevado a nivel preliminar desde el año 2008 hasta el año 2014, o sea, aproximadamente hablemos de 7 años. Tal vez la mala praxis del abogado que en su momento no haya planteado una tutela de derechos o no haya hecho valer. Resulta que después Fiscalía archiva el caso, ¿no? A nivel preliminar. Sin embargo, Procuraduría en este caso, solicita pues no estar de acuerdo con el archivo y solicita se eleve los actuados al fiscal superior. Resulta que ese momento de elevación de actuados al fiscal superior, ¿no? También pasan otros 2 años, ¿no? 2 años pasan, y Fiscalía Superior, después de 2 años de que el fiscal provincial archive el caso, ¿no? El despacho corporativo, recién se pronuncia después de 2 años y dispone que se formalice la investigación. La pregunta, muy aparte de caer en un tema de conducta administrativa por la conducta funcional de los fiscales, ¿no? A nivel de una investigación preliminar, que obviamente control interno es sancionable, es dicha conducta, podría caber alguna garantía constitucional que se pudiera ir al TC para hacer prevalecer este derecho fundamental de que una persona se le ha investigado por tantos años y la mala praxis fiscal. Esa es mi pregunta, doctor. Muchas gracias, doctor. Es un tema muy crítico, el uso indebido del recurso temporal, porque pues a veces cuando hablamos de los plazos procesales o los tiempos procesales lo vemos desde una perspectiva simplemente de tiempo, sin pensar que esos plazos cuestan al Estado, y obviamente desde la dimensión subjetiva afectan también derechos fundamentales. Hay un tema fundamental. La pena de banquillo está proscrita. Y a ese ciudadano que se le ha tenido, ¿cierto?, en diligencias preliminares durante todo ese lapso, no hay duda, ¿cierto? Hay problemas. Claro, no hay duda, un habeas corpus que tenga que ver, perdón, un amparo, porque todavía no estamos hablando respecto de una amenaza a la libertad, sino un amparo en el sentido de la afectación al plazo razonable. Sí, sí, eso no cabe duda. El tiempo como le digo, es fundamental. Pero algo muy importante con relación a su pregunta y que tiene que ver precisamente con el problema de las diligencias preliminares. En los delitos de lavado de activos. Generalmente, los actos de transferencia, de conversión, son inocuos, porque si en este momento le hago una transferencia al doctor Riedel de 5.000 nuevos soles, es un acto neutro, es un acto que no tiene ninguna connotación. Así es que si de pronto le hago una transferencia de 500.000 soles, sigue siendo un acto neutro, sigue siendo un acto inocuo si no lo vinculo con un origen ilícito, con esa actividad genérica idónea. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando de pronto se tiene una súbita fortuna, muchas veces
la impaciencia del Ministerio Público hace lugar a que inmediatamente formalicen la investigación preparatoria simplemente porque se había hecho una transferencia, un movimiento sospechoso y con la alerta de la Unidad de Inteligencia Financiera, consideran que ya tienen el caso, cuando lo fundamental no es tanto la transferencia o la conversión, porque son actos permitidos por ley, sino el problema es rastrear de dónde provienen esos activos que habrían sido transportados, transferidos o convertidos. Es ahí donde aparece el problema. Es decir, en diligencias preliminares, si estamos ante fiscales especializados en lavado de activos, tendrán que realizar los actos especiales de investigación para ver de dónde proviene, detectar esa actividad genérica, pero idónea para producir activos. Y esto, que duda cabe, se realizan en esa fase de investigación preliminar y tienen que estar orientados a ello y no dejar durmiendo el proceso. Así que, orientados a ello, el Ministerio Público realiza sus actos especiales y cuando ya tiene una hipótesis, proviene de minería ilegal, no por etiqueta, sino porque en realidad se ha rastreado que ese dinero pues, ha sido acopiado en determinado lugar, se ha hecho el seguimiento para ver cómo hay una persona que va a esos lugares de extracción o compra-venta de mineral y resulta que pues por ese lado es donde se aparece esa suerte de activos. Entonces, recién formalizar la investigación preparatoria, pero ya con esa variable independiente de decir de que esa conversión o esa transferencia estaría relacionada siempre con esa actividad genérica idónea, pero lista para producir activos, ¿no? Pero lo que está sucediendo más bien es algo diferente al caso que usted está planteando, porque es suficiente con que se presente la actividad sospechosa, la transferencia, para que con ello se formalice investigación preparatoria. Y acá aparece un problema tremendo, porque formalizar la investigación preparatoria sin que esté referenciado la actividad genérica idónea y asumir que por progresividad en algún momento va a aparecer la hipótesis, va a parecer que provenga del tráfico ilícito de drogas, va a parecer que procede de la trata de personas, va a parecer que procede, no sé, de cualquier otra actividad. Eso es completamente antimetodológico, porque si resulta que el artículo 349.2 me está señalando que los hechos, ¿cierto?, son aquellos que aparecen configurando la hipótesis de imputación, ¿cómo así? Luego voy a cambiar de hipótesis en lo nuclear, en el origen ilícito, ¿no? Entonces, esto es importante que se destaque porque, pues, bajo esa perspectiva de progresividad, algunos señores fiscales han llegado al extremo de considerar que incluso en la etapa de juicio oral, por esta suerte de progresividad, pueden cambiar de etiqueta y decir esto no proviene de tráfico ilícito, sino de defraudación tributaria. Es un absurdo, eso ya no es una hipótesis, pues está cambiando completamente el objeto del proceso. Esto creo que es muy importante destacar porque sobre la base de que se comprenda que transferencias, conversiones, transportes, posesión en sí son actos listos, siempre el nexo de vinculación con la producción, con esos activos producidos por esa actividad genérica es lo más importante. Y esto es lo que se debe trabajar en diligencias preliminares. En diligencias preliminares no estamos para nuevamente solicitar los reportes de inteligencia financiera, no estamos para eso. Estamos siempre para que se tracen esas líneas, ¿cierto?, que permitan investigar dónde está esa actividad genérica idónea que produzca los activos. Gracias, doctor. Muchas gracias, maestro. A través de Facebook nos comenta un participante si nos puede brindar o explicar exactamente la estructura de una disposición para los abogados particulares. Gracias. A ver, de una disposición de formalización de investigación preparatoria. A ver, esto les va a parecer un poco provocador, pero les voy a decir qué es. Es un proyecto de investigación. Es un proyecto de investigación, cuyo núcleo es la hipótesis. Ahora, que lo queramos adecuar a los formatos que propone los manuales del Ministerio Público, adecuémoslos. Pero no nos olvidemos, es un proyecto de investigación. Y ese proyecto de investigación tiene siempre esa hipótesis y normalmente vamos a encontrar esas dos variables. El hecho punible, el muerto, ¿cierto?, con tres balas en el cerebro, en la cabeza, y los elementos que permitirían vincular a esa persona, que sería la variable independiente. Oigan, esto ha sido de siempre en el Código de Procedimientos Penales. Tal es así que teníamos dos categorías que pueden ser analogables en este momento, que era el archivo definitivo y el archivo provisional. Iniciado el proceso, si es que de pronto, pues, el hecho mismo no se habría producido, entonces disponíamos del archivo definitivo. Pero sin embargo, si se habría producido el hecho, pero no encontramos elementos de juicio para responsabilidad de esa persona,
pero el muerto sí había sido asesinado, se disponía el archivo provisional. Se trabajaba adecuadamente con estos dos aspectos de la hipótesis. Y sin embargo, esa buena práctica del viejo Código de Procedimientos Penales ha sido desaparecida. Y ahora, pues, no se trabaja con eso. Y si recuerdan un poco cuando hice referencia a la estructura de la imputación, conforme al 344, encontramos esos dos aspectos, el hecho punible y la atribución. O en todo caso, no se produce el hecho punible y no se produce el resultado. Eso creo que es importante que se comprenda para, pues, desde esta perspectiva, ver cómo configurar esa hipótesis. No es del formato al objeto, sino del objeto al formato. Es el fondo, la hipótesis, la que va a dar lugar a cómo se configura el formato y no a la inversa. No podemos colocar corsets o camisas de fuerza a una hipótesis de imputación. Gracias. Excelente, maestro. Muchas gracias. Maestro, ¿seguimos con las preguntas? ¿O Sí, se sí, me- sí, Ah, ok. están interesantes. Se permiten actualizar algunos temas. No se preocupe, no se preocupe. Si hay tiempo, podemos continuar con las otras diapositivas. Yo lo voy a alcanzar finalmente todas las diapositivas, doctor. Muchas gracias, maestro. Teníamos a Carlos y a César, pero bajaron la manito. Se lo pueden levantar nuevamente para ver si realmente querían preguntar. Entonces, doy pase a Carlos. Ya saben, diligencia preliminar es una pregunta, ¿ok? Estimado Carlos Saavedra, buenas noches. Adelante, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Una persona como agraviada en una denuncia penal puede acudir ante el juez de tutela cuando el fiscal no, no realiza actos que son necesarios de utilidad para la investigación, como una pericia. El fiscal se niegue a hacer una pericia. Entonces, como agraviado, ¿se puede ir en diligencias preliminares al juez de tutela? A ver, doctor. El artículo 71 es expreso cuando hace referencia a derechos del imputado, del indiciario, ¿no? Y si usted hace una lectura de los literales que aparecen en el inciso 2, conocer los cargos formulados, referido a quién, obviamente al imputado, ¿cierto? Designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención, el agraviado no ser detenido, sino ser imputado. Ser asistido para los actos iniciales de investigación, es obvio del imputado. Abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, a que su abogado defensor esté presente. Obviamente, el derecho a la no autoincriminación corresponde al imputado. Bueno, y así, esta tutela de derechos está regulado para el imputado. Y ahora, quizás usted pueda decir, oiga, ¿y el agraviado qué? Y acá tenemos un problema principal. Resulta que el objeto penal ha sido expropiado por el Estado, ¿cierto? A través del Ministerio Público, y no es el agraviado el que tiene el derecho a punir, no. Hay un pretensor punitivo que es el Ministerio Público, artículo 159 de la Constitución Política del Estado. Y a él le compete configurar ese objeto del proceso, no al agraviado. El agraviado podría coadyuvar, ¿cierto? ¿Cierto? Para efectos de que se configure el objeto civil, porque el agraviado puede tener un interés punitivo, pero ese interés no es legítimo, ¿cierto? Lo que va amparado el Estado es el objeto civil. Ahora, ya en el curso del proceso se puede constituirse en actor civil, que es algo distinto, y para asumir la legitimidad ordinaria, porque respecto del objeto civil, al inicio es el Ministerio Público que tiene la legitimidad extraordinaria, ¿no? Entonces, en esa fase inicial, pues, si es que no, si es que el agraviado tiene información o pretende que se realice algunos actos de investigación para coadyuvar nada más al Ministerio Público, puede solicitarlo. ¿Y qué pasa si hay resistencia o no quiere hacerlo? Bueno, ese ya es un problema de inconducta funcional, pero que atañe al Ministerio Público. No corresponde a la tutela de derechos. Ahora, hay un tema también adicional a esto. ¿Qué es lo que sucede cuando de pronto resulta que al agraviado, y esto me valga la pregunta para sacar un poco de utilidad al respecto, qué sucede cuando de pronto el agraviado se ha constituido en actor civil y resulta que se le está afectando el derecho, como agraviado o como actor civil? ¿Significa esto que se le tiene que, pues, no va a estar, no va a tener la posibilidad de hacer valer sus derechos? No. Si ustedes se percatan, a partir del artículo 95,
Acá tenemos el artículo 4. Lo veamos rápidamente. Sí tiene el derecho, pero no a tutela de derechos, sino a la salvaguarda de sus derechos. Y lo dice expresamente. Vamos a ojalá lo encuentre rápidamente. Salvaguarda de sus derechos. No, jamás, jamás al tema de... Ahí está. Lea, por favor, doctor, el artículo 104. Facultades del actor civil. Y en la parte civil, en la parte final, perdón, dice... a ver, de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que la ley prevé, intervenir cuando corresponda en el procedimiento para la imposición de medidas limitativas de derechos y, subrayado, formular solicitudes en salvaguarda de sus derechos. ¿Sí? Puede solicitar una salvaguarda de derechos y expresa, se me ha afectado y todo eso, ¿no? Pero no la tutela, porque la tesitura de todos esos derechos corresponde solamente al imputado. Y no es que ya la jurisprudencia lo diga, sino que es pues, la interpretación limitante que tenemos que hacer de ese dispositivo. Gracias. Muchas gracias, maestro. Estimado César, una pregunta, por favor. ¿Sí? Sé preciso. Buenas noches, estimado doctor. Eh, Dos inquietudes en Bueno, relación a la... César, por favor, y para todos, es una pregunta, ¿sí? Estimado Luis Quinde, una pregunta. Adelante. Gracias, doctor Celis. ¿Me escucha? Sí, una pregunta, por favor. Muy agradecido, doctor. Es un honor escucharle. Doctor, una pregunta, mire, ¿qué pasa si en diligencias preliminares quien tiene la investigación, el fiscal, tiene una manifiesta enemistad con el abogado defensor, ¿no? Y eso hay una resolución una disposición del fiscal superior donde lo aparta de la investigación por cuanto pues está en las causales de inhibición. Ahora le digo, doctor, ese abogado va a tener otros casos. ¿Se puede utilizar esa disposición para excluir al fiscal de todas las investigaciones que tenga ese abogado o es solo de particular son las en mismas diligencia? causales de todo. Si hay esa manifiesta enemistad por temas personales, rivalidad de amores, no sabemos, entonces eso da lugar a que este señor fiscal no pueda conocer esa investigación, obviamente, porque está con problemas no con la parte investigada o la parte agraviada, sino directamente con el defensor técnico, con quien tiene seguramente problemas. Sí, sí, son las mismas causales, doctor. Muchas gracias, maestro. Estimado César, nuevamente te voy a dar pase, pero por favor, una pregunta, ¿sí? Gracias, César. Gracias, gracias. Buenas noches, doctor Celis, buenas noches. En realidad tenía dos, pero voy a hacer una. Caso concreto, se archiva la investigación, ¿correcto? Se presenta el recurso de elevación de actuados. Fiscalía, ¿debe calificar ese recurso de elevación de actuados? Su opinión, por favor, solo eso, solo eso. A ver, conversemos un poco sobre esto. Resulta que se archiva, ¿correcto? Se eleva los actuados a la Fiscalía Superior. Y la pregunta es si la Fiscalía Superior debe calificar el hecho. ¿Sí? ¿Así es, doctor? No, me refería a Fiscalía Provincial. Una suerte de apelación Ah, ya, sí le entiendo. O judicial sea, si que califica, no ese sé, recurso de decreta queja que había admisible. interpuesto tiene que ser calificado, ¿correcto? Sí. Sí Exacto, le entiendo. Fiscalía debe Ya. calificar ese recurso de elevación de actuados. ¿Cuál es su opinión, doctor? Y cierro esto. Adelante, doctor, puede responder la pregunta. Gracias. A ver, los, los requisitos de admisibilidad para la interposición de un recurso de apelación están regulados expresamente, ¿cierto? Pero para el tema jurisdiccional. Acá lo que se está preguntando es respecto de, pues, una solicitud de elevación de actuados, porque el fiscal provincial dispuso el archivo. Si es que este recurso pues, es manifiestamente inadmisible o improcedente, pues no hay duda, ¿no? No cabe. Por ejemplo, yo le voy a poner un caso. Resulta que quien interpone el recurso, este recurso para que se eleven los actuados a la Fiscalía Superior, no es el agraviado, sino el propio imputado. O sea, es una cosa, pues, donde la falta de legitimidad es manifiesta. ¿Qué quiere este investigado? ¿Que se formalice investigación preparatoria?
o por una cuestión de honor que se investigue. No, pues no. Si usted se percata que en esos casos es manifiesta la improcedencia, ¿no? Entonces, en estos casos, no digo límites, sino y en otros, con esta similar tesitura, no cabe duda, sí se tiene que hacer ese control de admisibilidad. Muchas gracias, maestro. Estimado David, por favor, una pregunta. Adelante. Diligencia preliminares. Muy buenas noches, doctor. Mi consulta es la siguiente. ¿Puede ser posible que la diligencia preliminar con un solo procesado pueda durar un promedio de 3 años? Porque tan solo un documento de medicina legal no se recesione durante un año y en este caso, digamos, la entidad fiscal no está en su plenitud para poder solicitar dicha documentación. A ver, estamos entrando a casos límites y lamentablemente casos reales, ¿no? Donde esa investigación preliminar sí tiene a un sujeto vinculado a la diligencia preliminar con el tema, por lo menos, de ser indiciario o ser sospechoso, ¿no? Hay una pregunta similar, pero referido a esa extensión y cuál sería la vía, ¿no? Si es que el juez de investigación preparatoria podría amparar una tutela de derechos porque se habrían vencido todos los plazos. Parece que por ese lado no está la cosa. Me parece más siempre por el tema constitucional, el tener sujeto a la pena de banquillo a un indiciado nada más sin dar el paso para que se formalice investigación preparatoria, donde sí se puede optimizar todos los medios de defensa típicos, es lo que corresponde, ¿no? Pero lo que tenemos acá es una persona pendiente, ¿no? Y como usted bien señala, no se transita a una formalización de investigación preparatoria, no se hace un requerimiento al juez para efectos de el levantamiento del secreto de la comunicación sobre la reserva tributaria, sino simplemente se deja dormir el proceso, ¿no? Creo que en esos casos procedería un amparo. Ustedes dirán, ¿y por qué no un habeas corpus? Porque no está directamente vinculado al tema de la libertad. Gracias. Muchas gracias, maestro. Estimado Jesús Montes, buenas noches. Una pregunta de diligencia preliminar. Gracias. Estimado Jesús, adelante, Buenas, por favor. buenas noches, doctor Celis. Bueno, doctor. Doctor, ya habiendo escuchado algunas respuestas, le pregunto, ¿cómo concatenamos el tema propiamente de la finalidad de las diligencias preliminares con la posibilidad también que nos da el Código Procesal Penal de una acusación directa, es decir, sin pasar por la investigación preparatoria? Aprovecharé este tema para rápidamente, porque si no voy a ir un poco inconforme, participar con ustedes de unas diapositivas. A ver, rápido lo voy a hacer esto, porque de veras que la pregunta que ha hecho el doctor es muy importante, demasiado importante, como para ver justamente cómo. A ver, entremos con esta diapositiva. Es un señor fiscal que el lunes por la mañana concurre a su despacho, está de turno y encuentra pues la realización de varios eventos delictivos. Pero por las características específicas de cada delito, en algunos casos se encuentra abundante información. En algunos otros casos, algunos elementos iniciales. En otros casos, elementos de juicio o indicios reveladores. Y en otros casos, indicios fundados y graves. Es que la forma como se cometen los delitos, ¿cierto?, va a dar lugar a que se encuentre elementos de juicio no necesariamente homogéneos, sino heterogéneos o variados. Esto hace lugar a que este señor fiscal en ese momento tenga que tomar alguna decisión. Si considera que ya en diligencias preliminares tiene todos los elementos, ¿para qué investigar? ¿Cierto? No, no se investiga, se pasa directamente a la acusación directa. Si es un proceso, por cierto, con cierto grado de complejidad. O de pronto, si tenemos todos los elementos porque hay flagrancia, porque es proceso inmediato, perdón, porque es un proceso de obligación alimentaria, omisión a la asistencia familiar, porque existe prueba, evidencia delictiva y es un caso simple, proceso inmediato. Es decir, nosotros nos hemos movido en el tema de una investigación preliminar más o menos para optimizar una hipótesis para investigar, pero se pueden presentar otros casos donde sí se encuentra abundante información y bueno, hay que requerir la acusación directa, hay que requerir el proceso inmediato, o en su caso, mire usted, incluso en estos supuestos, principio de oportunidad o acuerdo reparatorio, pero ya formalizada la investigación preparatoria. Todo va a depender
de la evaluación, ¿cierto?, de esos elementos de juicio. No hay ningún caso igual, en todos los casos. Incluso, mire usted, tiene un delito de peligro común. Una cosa es que ese delito de conducción en estado de ebriedad se produzca en una ciudad donde tenga laboratorios, ¿cierto?, para realizar una pericia de alcoholemia, casi dentro de las 12 horas, y otra cosa es que se produzca en la provincia más apartada de un determinado departamento, donde se tiene que tomar la muestra, derivar hasta la ciudad, y resulta que, pues, pasaron las 48 horas y no se tiene ese elemento tan fundamental que es el grado de alcoholemia para postular recién la pretensión penal, o perdón, el requerimiento para un proceso inmediato. Entonces, por eso es importante siempre destacar, cualquier vía procedimental es en función de la cantidad de elementos de juicio que se debe tener. Mire usted, acá creo que está de mejor manera, vamos a ver, cómo a través justamente de los elementos de juicio que se debe tener, vamos a encontrar la posibilidad que se articulen diferentes tipos de procedimiento. A ver, sin juicio, suprimimos completamente la etapa de juicio oral. Listo, terminación anticipada. ¿Dónde queda? En investigación preparatoria. Vean ustedes cómo, incluso por un acuerdo plenario, han considerado que en la etapa intermedia ya no procedía la terminación anticipada. Bueno, esto es objetable, pero por lo menos lo plantea así. También se elimina el juicio oral y es acá, en esta etapa, por excelencia, donde se puede terminar anticipadamente. Solamente investigación. Sin juicio, conclusión anticipada o proceso de conformidad, investigación preparatoria, etapa intermedia, y nos quedamos al inicio del juicio oral. Ahora vamos a ver este tema con juicio. Acá ya no hay investigación preparatoria, acusación directa. Investigación preparatoria, eliminada. ¿Qué queda? Solamente una etapa intermedia plena, donde se pueda postular todos los medios preparatorios y el desarrollo del juicio oral. ¿Qué más tenemos? Proceso inmediato, flagrancia y otros supuestos. Se suprime investigación preparatoria, se suprime etapa intermedia y pasamos directamente a un juicio oral bifásico. Pero todas estas vías procedimentales que están viendo está relacionado cómo justamente en esa investigación preliminar estamos evaluando, haciendo esa valoración de la información que se tiene para optar por cualquiera de estas vías. Entonces, creo que esa pregunta era bastante importante para ver que no encontramos homogeneidad, ¿cierto?, en la realización de todos los delitos, sino que esto va a depender del caso por caso, y para que el señor fiscal tome la decisión que corresponde. Muchas gracias. Excelente, maestro. ¿Alguna pregunta adicional tendría? Aquí tengo un participante netamente de juicio. A ver, tenemos algunas preguntas, pero son de otras etapas, maestro. Siendo 10 y 22 minutos, ¿alguna pregunta adicional por audio? Estimado José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Una pregunta, por favor. Adelante, diligencia preliminares. Sí, gracias. Buenas noches, doctor. Doctor, mi pregunta va a lo siguiente. Bueno, el artículo 88, numeral 3, señala, pues, ¿no?, que luego se interrogará al imputado, ¿no? En la etapa preparatoria lo harán directamente el fiscal y el abogado defensor, ¿no? Así señala este artículo 88, numeral 3, ¿no? Es decir, que solamente podrían participar en la declaración del imputado, el abogado defensor del imputado y el fiscal, ¿no? Mas no hace referencia a la parte agraviada. Esto ha cambiado, doctor, con la jurisprudencia. ¿La parte agraviada puede participar en la declaración del imputado? Porque yo recuerdo, si mal no recuerdo, en un caso de la presidenta, ¿no?, donde es investigada por las muertes, la Procuraduría planteó una tutela, ¿no?, a fin de que pueda participar en la declaración, para que pueda participar en la declaración. Incluso planteó una tutela al juez supremo Checle, si no me equivoco, y este juez supremo dijo, ¿no?, que sí tenía el derecho de participar en la declaración, ¿no?, del imputado en investigación preparatoria. Esa sería mi consulta. Muchas gracias por su respuesta. Hay dos temas fundamentales. El artículo 139.9 expresamente hace referencia a que la interpretación de las normas penales, procesales o materiales se hace siempre de manera restrictiva. Esto hace lugar a que toda la sistemática procesal sea entendida como un sistema de garantías. ¿Un sistema de garantías para quién? Obviamente para el imputado, que es el que va a terminar, pues, sufriendo las consecuencias.
Es un sistema de garantías en ese orden. Si este dispositivo está señalando legalmente como límite que solamente interviene, ¿cierto? El fiscal y el abogado defensor, eso marca precisamente la limitación o la contención para que otros potenciales sujetos procesales puedan incurrir. Yo sé que en este momento alguien puede decir, pero el tema de los derechos humanos, el problema de la Procuraduría, no, mucho cuidado. Este es un sistema de garantías y por tanto ya habrá la oportunidad, seguramente en otra fase, donde constituyen actor civil o en el juicio oral, donde se pueda preguntar. Pero en este momento de configuración del proceso, no, solamente dice la ley. Cualquier jurisprudencia que aparezca al respecto sería contra la ley, porque estaría afectando este sistema de garantías. Muchas gracias. Muy bien, maestro. Ahora sí, damos por culminado la presente sesión de clase. Como siempre, es un honor tenerlo en Uriápolis, en su casa, maestro. Esperemos verlo también en nuestras oficinas en Lima. Y bueno, cuídese mucho, que Dios le bendiga y nos vemos en una próxima sesión de clase. Muchas gracias. Un abrazo volcánico desde Arequipa. Buenas noches.